Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Venía a traer un currículum. Ah, vale. Bueno, pues sí, déjamelo aquí. Yo realmente soy el encargado de la tienda. Bueno, el gerente realmente, el dueño del local. Y te quiero decir algo, que no vamos a coger a nadie porque teníamos una chica hace un par de meses y tuvimos que prescindir de ella. Yo por cortesía te lo voy a coger, el currículum, pero siento desde sincero porque no estamos pasando los mejores momentos del comercio local, está bajando muchísimo las ventas, los alquileres son altísimos y la verdad que tenemos muchos problemas para afrontar el mes. Entonces... Bueno, yo estoy titulada en dietética, he estado en Madrid trabajando 5 años en una herboristería, tengo mucha experiencia, te podría ayudar en muchas cosas, estoy siempre en lo último con las nuevas técnicas y... Ya, pero bueno, volvemos a lo de antes, es que no, por mucho que me insistas no te puedo contratar porque estamos pasando un mal momento, no sé si llegaremos a la campaña de Navidad y la verdad que nos va a costar remontar este... Es un comercio que es familiar, llevamos 3 décadas con esto, fue muy bollante en su tiempo, pero ahora pues está de capa caída. El comercio local no sé si habrá sido por algunos otros locales de aquí de al lado y no sé si te habrán dicho lo mismo, pero... Sí, he ido, me han comentado. Yo, bueno, te puedo decir que aparte he hecho un curso de marketing. Sí. Y vengo con muchas ideas, tengo una actitud muy proactiva, mucha creatividad, estoy acostumbrada a trabajar en equipo o a ser coordinadora, a adaptarme y podría ayudarte a tener pues nuevas ideas. Aparte tengo un don de gente muy bueno y es importantísima la fidelización de los clientes, sí, yo podría ayudarte, eso podría ser bueno para el negocio. Nos va a costar llegar... Yo creo que no acabamos el año, pero bueno, me encantaría por tu entusiasmo, porque te veo honesta, yo me sincero contigo por eso también, pero no sé si has visto cómo está el comercio, cómo está la calle, no hay nadie, se nos va todo el mundo a las grandes superficies y no podemos soportarlo. La verdad que siento mucho decírtelo, perdona, ¿cómo te llamas, por cierto? María. María, siento mucho decírtelo así de tajante, pero mira, va a ser que no. Agradezco su sinceridad, yo también le voy a ser sincera, bueno, yo hace un mes que he llegado a Monforte con mi pareja, porque es de aquí y bueno, porque buscábamos tener una calidad de vida mejor y no le voy a decir que sea el primer sitio al que vengo porque he ido a más negocios a dejar el currículum y es que todos me están diciendo más o menos lo mismo. Yo entiendo cuál es la situación, pero es como le decía, pues a la hora de intentar hacer las cosas mejor, yo puedo, mire, yo me adapto a todo, tengo una necesidad de verdad de trabajar porque, y podría desde estar en el almacén, de limpiarle los cristales, podría ser una chica para todo. Ya, si no lo entiendo de informática, o sea... Si nos haría falta alguien así, María, pero claro, tenemos que vender para poder pagarte. La limpieza la estoy haciendo yo no tengo vacaciones desde hace un par de años, no puedo estar en la playa como están mis compañeros, tengo que gestionar yo todo esto, nos cuesta ya pagar a los proveedores, es decir, estamos mal, estamos mal, ya te digo, gestiono todo, desde la limpieza hasta la atención al público, entonces son 8 horas las que estoy aquí, que a lo mejor me entran 2 personas, no puedo permitirme el lujo de contratar a nadie, así que siento decirte, no me lo voy a quedar, le voy a echar un ojo y María, lo siento de verdad, voy a saludarte porque me ha tocado el alma tu sinceridad, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y que tengas mucha suerte. Y de verdad que le voy a dar una vuelta a esto y si en un par de meses la cosa se levanta, la primera que me va a venir a la mente vas a ser tú. Por favor. Vale, muchas gracias, Gracias. Gracias, hasta luego.